Hoy es un día maravilloso, hoy es un día de oportunidad, hoy es el día que tenemos para empezar, porque ayer ya es pasado y el futuro es incierto. No sabemos si va a llegar. Así que el presente que tenemos es este día. Y tampoco podemos decir que tenemos 86.400 segundos, porque no sabemos hasta las 12 de la noche qué cosas pasen. Lo que sí podemos hacer es asegurarnos de cómo queremos vivir cada instante. ¿Cómo se lo escribió Job en su libro? Determinarás un asunto, una cosa, y te será firme. Amigo, hermano, líder, todos aquellos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, hoy podemos determinar el tipo de pensamientos que voy a tener, la clase de sentimientos que voy a habitar y los comportamientos que voy a lograr. Lo voy a determinar. Si no lo determino y lo dejo al azar, pueden pasar muchas cosas cuando se me presente, como es normal, un reto o un desafío en el conversar con mi prójimo en la vida cotidiana o algo que suceda que nos pase. Estamos en el camino de la eternidad. En la mente de Dios ya estamos en la eternidad. Él ya nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos de una manera incomprensible en la dimensión del reino de los cielos y tenemos una embajada para reconstruir este planeta. Esa es la misión. Cuando leemos el Padre Nuestro es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, pues si tú eres un embajador de Cristo, si has aceptado a Cristo, los pilares de la constitución de Cristo son justicia, paz y gozo. Si esos tres pilares están representados todos los días en nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de hablar y de conducirnos, vamos a posibilitar a otros para que también puedan creer de la forma en que nosotros nos conducimos. Estamos estudiando el libro de Proverbios, un libro extraordinario, maravilloso, que nos enseña a vivir la vida práctica. Los libros de Proverbios traen sabiduría pura que el rey Salomón compartió con su hijo y compartió con todos aquellos que él quería que lograran realmente una vida plena. Y hoy estamos en el capítulo 4 de Proverbios, que estamos haciendo esta profundización. Y nos hemos dado cuenta de algo, y es que no podemos desconocer que hay una crisis de identidad. Tenemos un problema tremendo ahora. Hay un nuevo mercado de analfabetismo y se llama analfabetas emocionales, personas que no tenemos la capacidad de gestionar nuestras vidas, nuestros pensamientos. Estamos construyendo, o ya se construyó, una sociedad de cristal muy frágil, con un bajo umbral de resistencia a la dificultad, a la adversidad. La resiliencia, que es una frase que quiere decir la capacidad que tiene un cuerpo de resistir los embates del entorno para no partirse, está muy ausente de la vida de las personas. Y aunque se promueve cada día más un mensaje liberador del cristianismo, en las estadísticas que Dios me ha permitido es llevar a cabo con personas con las que estoy trabajando, al hacer el diagnóstico, hay cristianos, muchos de ellos, que están pasando por los mismos embates emocionales que los que no son cristianos. Es decir, con miedos, con prejuicios, con resentimientos, con timidez, con inseguridad. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué está sucediendo? Salomón nos da instrucciones para la vida muy precisas. En el capítulo 4 hay algo maravilloso que dice en el verso 7, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. La sabiduría es algo extraordinario. Voy a leerlo porque esto me parece una cátedra de Harvard o de Cambridge o de Oxford. Eso es lo que le está apuntando el mundo.
se habla de la guerra del talento, se habla de la inteligencia emocional. El hombre en esa búsqueda, poder mantener al hombre en un equilibrio emocional y productivo, pues trata de encontrar las razones y las fórmulas que ya estaban escritas en la palabra del Señor. Cuando surge una ciencia por allá en los años 70, si no estoy mal, llamada la PNL o programación neurolingüística, que se las adjudican a dos personajes, uno llamado John Grinder y otro Richard Bandler. Se les conoce como los creadores de la programación neurolingüística. No es tan cierto. Hace 4000 años, en el capítulo 6 de Deuteronomio, la cátedra más profunda de programación neurolingüística se la dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel para que a través de estas instrucciones, utilizando el canal visual, el auditivo y el kinestésico, pudiese desprogramarlos después de 430 años de esclavitud. Por eso la palabra del Señor es algo fascinante y sé que aunque para algunos a veces pareciese un poco incómodo el enfoque que le damos como manual de instrucciones, realmente si hacemos un diagnóstico de lo que está pasando con el cristianismo en el mundo, nos damos cuenta que pudiese ser tildado como una religión. Claro, en lo que se llama el cristianismo, en las fuentes de Wikipedia, cuando colocas cuántos cristianos hay o cuáles son las religiones más grandes del mundo, pues la estadística nos habla de que cristianos habitan, confesos de Cristo, entre 2.200 y 2.500 millones, que nos declaramos confesos seguidores de aquel que dijo, amen a Dios y amen al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que esa regla no se está aplicando y eso obedece a que no nos estamos entrenando para vivir aquí. Hay una especie de aspiración por una dimensión eterna y celestial que es la que nos ofrece realmente seguridad plena a Cristo, pero nos olvidamos de vivir. Y miren lo que escribe Salomón en este proverbio tan maravilloso. Dice, adquiere sabiduría ante todo y sobre todas tus posesiones materiales, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Es decir, ríndele tiempo y esfuerzo al estudio y a la investigación de la palabra, a una exégesis correcta. Todos los cristianos no debemos conformarnos simplemente con ir a un lugar y escuchar a un gran predicador. Está bien para empezar, pero debemos aplicar la fórmula de los de Berea, que dice que eran más estudiosos, más cultos, más nobles, y después de que recibían el sermón, se iban con Bernabé, Pablo, quienes, imagínense, el calibre de esos predicadores que tenían. Sin embargo, ellos se iban, tomaban la escritura y verificaban qué era lo que les había enseñado el apóstol Pablo. Y esto es maravilloso. Debemos inspirar el estudio, debemos inspirar la crítica, el análisis, la meditación. La oración debe tener dos aspectos importantes. Uno, el de relacionarme, el reconocer, el presentar mis faltas, mi ofrenda de amor, mi alabanza, mi adoración, pero debe haber un espacio de meditación. Recuerden que Isaac meditaba. No se asusten por la palabra meditar. Los cristianos se atemorizan un poco porque encuentran que en el mundo del yoga y en el mundo de las terapias trascendentales se habla de meditar. El origen de la palabra meditar realmente es bíblico y está en los primeros capítulos del libro de Génesis, tal vez el 19, cuando Isaac, dice la escritura, que en la tarde salió a meditar. Y meditar, en lugar de tener la mente en blanco, como muchos piensan, es empezar a interiorizarnos dentro de nosotros y a encontrar en nosotros esa luz que nos da Cristo que mora en nosotros, como lo dijo Pablo.
y que nos enseña con gemidos indecibles. Así que la sabiduría está en encontrar primeramente a Dios. Es como lo reza este proverbio maravilloso. Dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Quiere decir que la humanidad debe invertir más en sí mismo que en juguetes exteriores, ¿verdad? Cuando ustedes leen el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, encontramos el modelo con el que creció Jesús y con el que sus padres lo educaron. Dice que él crecía en sabiduría, en estatura, en conocimiento y en gracia. La palabra que pudiésemos traducir ahí, inteligencia social y inteligencia emocional, inteligencia espiritual, para que se supieran relacionar. Hoy, lamentablemente, el mundo tiene una agenda muy ocupada para nuestros niños. Y muchas veces, quizás nosotros como padres nos ufanamos diciendo, es que a mi hijo lo llevo a natación. Mi hijo está en clase de piano. Mi hijo está en hockey. Está en la semana vacacional. Mi hijo aprende muchas cosas y además a mi hijo le doy el entorno, todo el entorno, pero no le estoy dando sabiduría para la vida. Casi que lo estoy lanzando al mundo como un dependiente de lo exterior. Y necesitamos reinventarnos porque el sistema, como vemos este sistema, cuando el cristiano dice, cuando yo vivía en el mundo, pues debemos explicar, es de acuerdo a ese sistema, como lo dice Efesios 2. Dice, vosotros antes estabais muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente, escuchen esto con mucha atención, la corriente del espíritu de la potestad del aire que ejerce poder en aquellos que no obedecen a Dios. Cuando se habla siguiendo la corriente, es una tipología bíblica que quiere decir que las corrientes arrastran a los pescados muertos. Los peces muertos no nadan contra la corriente. Ellos van arrastrados por las modas, por el sistema, por los impositivos. Y la sociedad estableció que si tú tienes dos roles de tu vida cubiertos, ya eres exitoso. ¿Cuáles? Ve a la mejor universidad, págales a tus hijos en mejores colegios. Y si después ellos logran salir y empiezan a mostrar, como uno escucha a los padres, mi hijo ya se organizó, los escuchamos hablar con orgullo, tengo 2 profesionales, ya se organizó, ya compraron su apartamento. Pero ¿cuántos dicen? Pero mi hijo es sabio para vivir con su esposa, con sus hijos. Por eso necesitamos resignificar y volver a la escritura. Y quiero decirles esto a todos los amigos, como padre, como esposo, 25 años de casado, con unos hijos, como todos con los que damos lo mejor para llevarlos, pero que puedo decirles que sí existe una forma en la que nosotros podamos conducirnos. Y es esta que la estamos leyendo acá. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, adquiere inteligencia. ¿Pero de qué? De Dios y de su palabra. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Estos son principios básicos para la vida. Esto ya lo hemos repetido muchas veces. La mayoría de los que, por la gracia de Dios, enseñamos o predicamos la palabra, queremos inspirar a todos nuestros oyentes a que se proyecten al cielo, a que un día seremos semejantes a Dios. Pero aquel que es Emmanuel, es decir, que es Dios con nosotros, enseñó todo lo contrario. Él quería ser verdaderamente humano. Por eso su título preferido, con el que él mismo se identificó, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Expresión que quiere decir una persona que vive como vivía Adán antes de pecar, como él lo dijo. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Entonces, mientras la humanidad está promoviendo que el cristianismo es una forma de escapar a una gloria en la eternidad, donde allá sí va a haber paz, descuidamos la misión que Él nos encomendó, y es a través de la sabiduría.
Ya hemos definido que la sabiduría tiene esa connotación de vivir con el aplomo, con el discernimiento preciso, con la experiencia. La experiencia se adquiere de dos maneras, que eso pasó en Génesis. Cuando yo decido aprender, no, yo voy a probar entonces a ver si me conviene casarme con ella, con este sí, con este no. Esa forma de sabiduría es muy costosa. Cuando hayan pasado los años y estemos con 90 años sentados en la mesa y miremos por el espejo retrovisor, nos vamos a dar cuenta que teníamos dos opciones: adquirir sabiduría practicando y aprendiendo, o leyendo la Torá, leyendo el libro de instrucciones que nos enseña a que nosotros podemos, como Dios, crear el mundo que queramos, aunque hoy creamos que nuestro hogar está destruido, que es una crisis, que eso ya se perdió, que no sirve para nada. Pues, como lo dice su palabra, aquel que hizo que de las tinieblas y de la oscuridad y del vacío resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nosotros y nos ha delegado a nosotros esta misión. Pero para esto necesitamos no llenarnos de juguetes. Invertimos en todo, en los mejores smartphones, en los mejores televisores, en los mejores vehículos. Dedicamos tiempo a las vacaciones, dedicamos tiempo a todo lo exterior. Pero quien gobierna nuestro ser interior está totalmente descuidado. No nos enfocamos en entrenarnos, en practicarnos. Estaba leyendo esa recomendación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Y es, si dice, muchos en 1 Timoteo 3 dice, estoy y he querido ir a visitarte, pero si me llego a demorar en visitarte, quiero escribirte algo. Escuchen esto, por favor, con mucha atención, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esa expresión de conducirse que la escribió el apóstol Pablo hace más de 2000 años, es lo que las grandes organizaciones del mundo dedicadas al desarrollo de personas y empresas definieron como liderazgo. Liderazgo es aquella persona que sabe conducirse a sí mismo, que sabe reinventar sus pensamientos, que no se deja controlar por su ser interior, por sus impulsos, por su mal instinto, sino que tiene una claridad de que realmente su verdadera conquista no está en el exterior, sino que está en nosotros. Pero afortunadamente, esto que escribe aquí Salomón, ante todo adquiere sabiduría y conocimiento, se cumple en Cristo, porque como lo dice en 1 Corintios, del 1 al 3, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y cuando le damos un sí a Él, que ingrese a nuestro corazón, esa sabiduría empieza a actuar en nosotros. Y como lo dijo Él allá en Juan 14, desde el 16 al 17, yo me voy a venir a vivir en ustedes en una versión que se llama el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Sí, así lo dice su palabra. Dice que va a enviar el Espíritu de verdad como una personificación, lo está hablando como una personificación. Y él le dice, ese espíritu no lo conoce el mundo. Juan 14, verso 16 en adelante. El mundo no lo conoce, pero ustedes 12 que están conmigo, ustedes sí lo conocen, porque yo moro con ustedes. Llevo 3 años y medio con ustedes, pero ahora estoy con vosotros. Pero como me voy a ir, no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién puede dejar huérfano? Pues un padre. Vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá? Pues en la versión del Espíritu Santo, porque ya no puede estar en un cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no soy el arrogante, ya no soy el soberbio, ya no soy el que quiere imponer mis condicionamientos. Ahora es Cristo que vive en mí. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, entrénate para ser el hijo de Dios indicado, para ser el padre indicado, para ser la esposa, el esposo indicado, el amigo, el hermano, para que con esa forma honremos a Dios. Y como dijo Jesús, brillen, ustedes deben brillar, la gente debe ver las buenas formas de vida que han adquirido después de que me han conocido. Y cuando tú y yo nos enfocamos y creemos que podemos brillar a través de nuestras acciones de amor, posibilitamos a otros para que también lo haga. Adquiere conocimiento, sabiduría, inteligencia. Valórala y ella te exaltará. Nos vemos mañana en el siguiente episodio de Proverbios 4. No hemos terminado todavía este capítulo. Bendiciones.